Contamos con la visita en el estudio de Marcelo Pernigotti, que vuelve su segmento cultural luego de un receso vacacional, ¿no? Bueno, finalmente tenemos aquí nuevamente a Marcelo. Bueno, es un gusto tenerte nuevamente. Bueno, muchas gracias, Mili. Agradecido que me dan el espacio y también muy agradecido a toda la gente que durante el verano y estos días que no estuve, me instó a volver. Realmente se escucha más de lo que uno piensa, la gente realmente es muy amable con uno por los comentarios que hace y demás, así que agradecido del espacio y agradecido a gente que siempre me ha, en la calle te dice, muy bueno lo que hiciste, pegó mucho el tema de las estancias del Partido Magdalena. Sí, bueno. Sí, así que es un tema que gustó mucho. Y bueno, le agradezco a la gente. Evidentemente Internet llega también porque, bueno, como se sube este material a la página, la gente después lo ve en otro momento, así que agradecido, muy agradecido. Bueno, yo agradecida a vos que haces esto desinteresadamente. Para mí es un momento de distensión tenerte aquí en el estudio y de aprendizaje, de hablar de cosas tan interesantes, sobre todo no cosas de nuestro partido y también de otros lugares, como en esta oportunidad, claro. Sí. Así que bueno, gracias por volver luego de este receso, ¿no? De retomar este segmento que a mí me encanta, así que bueno, gracias. Bueno, volvemos y hoy nos toca el tema de la momia del cementerio de Tolosa. Ajá, ¿con qué tema que arrancamos, no? Nuevamente. Sí, raro, muy curioso, raro. Sí. Bueno, este tema se dio porque estuve leyendo en el verano incluso un libro que se llama La ciudad de las ranas, de Hugo Alconada Mon, trata sobre la fundación de la ciudad de La Plata. Un libro muy interesante, muy lindo, es la historia novelada, obviamente hay hechos verídicos, y después, bueno, el condimento de la novela para poder llevar adelante un tema histórico, ¿no? Pero el libro está muy bien logrado, está muy bueno, habla sobre la fundación, como les decía, de la ciudad de La Plata, pero hay algunas cositas que se refieren a Tolosa especialmente. Y ahí es donde vamos a ir. Tolosa fue fundada en 1871 por un señor que se llamó Martín José de Iraola. Ellos eran dueños, la familia Iraola era dueña de estos lugares, ¿sí? En el partido de Ensenada. Hasta acá. Por eso el Parque Pereira Iraola. Exacto. Ahí estamos. El Parque Pereira Iraola era la instancia de los Pereira Iraola. Quien hereda esta propiedad, estos terrenos, es Martín José Iraola. Y funda la ciudad de Tolosa en 1871. En el partido de Ensenada. El partido de La Plata no existía. Bien. Va a empezar a existir a partir de la fundación de la ciudad de La Plata, en 1882. Estamos hablando de 9 años antes. Y Tolosa se funda fundamentalmente por dos hechos. Uno, por la llegada del ferrocarril a Ensenada en 1871, el mismo año, 1870 más o menos. Sarmiento había visitado Ensenada. Recordemos que Ensenada existía desde mucho antes, prácticamente de la llegada del español. Ahí se había creado el fuerte Barragán. Y la ciudad de Ensenada tiene un puerto natural. Entonces Sarmiento lo había visitado con todo un interés portuario. Pero después, en 1871, al principio de 1871, se da algo muy triste para esta zona, que es la epidemia de fiebre amarilla. No se sabía de dónde venía esa fiebre y una de las causas que se decían era la instalación de los saladeros en el riachuelo. Así que ahí se decide que todos los saladeros se vayan de Buenos Aires. Y ahí empieza todo un éxodo de gente. Una parte va a Ensenada, otra parte va a Berisso, otra parte viene a Atalaya, ¿sí? Claro. Ahí se da la existencia de los saladeros en Atalaya. ¿Ves cómo se relacionan los lugares? Uno dice, voy a hablar de Tolosa, no tiene nada que ver con el partido Magdalena, muchísimo. Claro, sí, totalmente. Por cercanías y por historia. Además, claro, que antes de Ensenada fue el partido Magdalena, el Pago de la Magdalena.
Pago de Madalena arrancaba en el Riachuelo hasta el río Salado y San Borombón. Pero volvamos a 1871, los saladeros se van, algunos se van a Lavalle, en la ría de Ajó, tratando de evitar esta epidemia de fiebre amarilla. Se funda la ciudad de Tolosa, lo que se conocía como el pueblo de Tolosa. Se extiende el ferrocarril hasta Tolosa y 3 años después, más o menos, 1874, se crea el cementerio de Tolosa. Que me van a decir, pero no está el cementerio de Tolosa. No, el cementerio de Tolosa desapareció, pero estuvo. Y vamos a dar la ubicación exacta. Estaba en 524 a 526 y de 118 a 120. Incluso la calle 118 se la conocía como la calle de la amargura, porque por ahí entraban los fallecidos al cementerio y entraban finalmente por la calle 119, por un portón, pero a esa calle se la conocía como la calle de la amargura porque era donde los familiares prácticamente despedían a sus difuntos. Este cementerio va a existir hasta el año 1887, cuando se funda el cementerio de La Plata, que coincidentemente el cementerio nuestro, el de Magdalena, es de 1860. Tiene un frente muy parecido, mucho más chico, ¿sí?, pero muy parecido al frente del cementerio platense. ¿Y sabés por qué deja de existir el cementerio de Tolosa? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, con los cuerpos, ¿no? También es un interrogante. Bueno, y ahí viene todo esto. Ahí estamos, ahí claro. Está, muy bien por darme el pie, muy bien. Deja de existir porque era un cementerio relativamente chico, por poco espacio, porque había quedado medio en el centro de la ciudad. Estaba pegado a la ciudad de La Plata, muy cerca al centro de la ciudad de Tolosa, o del barrio de Tolosa hoy, muy cerca de la Plaza Belgrano. Entonces se decide que todos los fallecidos que había ahí, todos los cuerpos, sean trasladados al cementerio de La Plata, que empieza a funcionar, como ya te digo, a partir de 1887. 1886, 1887 empieza a funcionar. Bien. El tema es que este cementerio queda abandonado hasta más o menos 1902. 15 años quedan ahí, las tumbas, las bóvedas, todo, y se empiezan a retirar muy lentamente los cuerpos que hay ahí. Te digo más, hasta 1960 se encontraron restos en esa... Y con lo que nos encantan esas historias, sí, ¿no? Bueno, místicas y demás. Bueno, y ahí es donde aparece nuestra momia. El 19 de marzo de 1908, José Peralta, que era el administrador del cementerio, porque había quedado cerrado, pero con un administrador, había alguien que tenía que ocuparse del lugar, claro, hace revisar algunas tumbas y bóvedas y se encuentran en una inspección con una momia. Y acá es donde viene lo de terror, lo que nos gusta, este tema del misterio. Somos un poco... Sí, que sí, en estos momentos la gente que nos escucha debe decir, a ver, subí un poquito, ¿de qué está hablando? Porque claro, nos da curiosidad. Bueno, el 19 de marzo de 1908, revisando el cementerio, como bien dije, encuentran una momia. Una momia que estaba prácticamente en perfecto estado de conservación, con sus cabellos largos, la ropa intacta, los ojos semiabiertos, al igual que la boca, decían que en una sonrisa medio burlona. Y se empiezan a preguntar quién es la momia. Y la momia no tenía quien la reconociera. Y no había forma de que nadie dijera quién era esa persona, o quién había sido esa persona en vida. Ahora, te hago una consulta, ¿no? Capaz que, bueno, me sigo adelantando a lo que estás por contar, pero ¿cómo es que apareció este cuerpo, ¿no? Esta momia sin identificación, o sea, ¿por qué? Bueno, ahí te adelantaste un cachito. Claro, me adelanté. No importa, muy bien. 2 días después de que encuentran esta momia, el diario Buenos Aires publica que se había encontrado una momia y fue como reguero de pólvora, ¿viste? Enseguida toda la gente empezó a preguntarse quién era la momia. ¿Qué mejor idea que exponer a la momia? Claro. Así que la expusieron durante 20 días a esta momia,
que algunos decían, aumentando un poco todo esto del misterio, que emanaba luminosidad por la noche. Incluso se expuso de noche en el cementerio, en la capilla ardiente del cementerio se exponía esta momia, para ver si alguien la reconocía y un poco por el morbo que tenemos hacia la muerte. Claro. El tema es que nadie la conoció, hasta que el gobierno 20 días después decide poner fin a esta horrorosa exposición, podemos decir, y queda en el misterio quién había sido esta momia. Uh-huh. Claro, pero ahí, bueno, cuando en este traslado de cuerpos hubo ahí algún error humano, ¿no? De haberlo sacado y no haberse fijado dónde estaba como NN. ¿Cuál era la historia? Sí. La historia se va a conocer recién en 1924, 16 años después. Un amigo del fallecido da la identidad de esta momia. Y no se sabe por qué tardó tanto tiempo en decirlo, y ahí se devela un poco el misterio de qué es lo que había pasado. La momia finalmente se llamó Matías Beatty, o Beatty, un uruguayo que fue un talentoso poeta y famoso de su época. Cuando se lo sepultó en 1885, y tiene toda una historia de amor detrás, al poco tiempo se perdió su cadáver por un traslado que se hizo desde la sepultura que estaba a otro lugar, y los cuidadores del lugar perdieron registro de dónde había sido su destino final. Ahí empieza el misterio. Se pierde el cuerpo y bueno, nadie sabía decir dónde estaba. Pero ¿quién fue Matías Beatty? Matías Beatty había nacido en 1843 en Montevideo. De muy chiquito se mudaron a la Argentina, vivió en Concepción del Uruguay y luego pasó a vivir a Buenos Aires. Matías logra entrar con una beca al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde va a ser compañero de Eduardo Wilde, un destacado médico que se hizo muy conocido por una relación que tuvo con el presidente Julio Argentino Roca, ya que fue médico de él, fue también embajador del país en el exterior y participó muy activamente durante la fiebre amarilla. Además hay otra historia ahí también. Aparentemente la esposa de Wilde fue amante de Julio Argentino Roca. Esa es otra historia para contar. Para otro día, sí. Siempre cuando contás una historia surgen todas esas, claro, esos datos alternativos que decimos, bueno, estaría bueno en otro momento, ¿no? Hablar de este tema. Otro compañero de él muy importante fue Victorino de la Plaza y Miguel Cané, el otro escritor argentino muy conocido que escribe Juvenilla. Y justamente en Juvenilla, Miguel Cané lo menciona a Matías Beatty. Como les decía, otro amigo bastante importante de Beatty fue Julio Argentino Roca, Manuel Quintana. Algunos de ellos, como sabemos, fueron presidentes de la Nación. Fue un personaje muy, muy conocido en el Buenos Aires de la mitad del siglo XIX. Uh-huh. Y había empezado a estudiar abogacía. Pero aparentemente no terminó la carrera. Ese es otro misterio. No se sabe si era abogado o no. Okay. Pero él no se dedica a la abogacía, se va a dedicar a la poesía. Y mucha de su obra, que según dicen es muy buena, de la poca que ha quedado, la escribió bajo seudónimos. Entonces no se sabe cuál es su verdadera obra. Porque incluso algunos seudónimos no estaban identificados con él. Sí se conoce su historia de amor. Él se enamora de una persona que se llama María Lamberti y le propone matrimonio, y a poquito tiempo del matrimonio María Lamberti muere inesperadamente, muy joven, y esto lleva a que el poeta caiga en una profunda depresión. Uh-huh. Todo era un misterio, ¿no? Sí, alrededor no solamente de quién era esta momia, sino toda su vida. Exacto.
Se dedica al alcohol, deprimido, y pasa a ser un alcohólico, y se va a vivir a la ciudad de Tolosa. Ahí lo rescata en La Plata Francisco Usal, y lo empieza a hacer trabajar como periodista en algunos medios de la ciudad de La Plata, que recién tenía 2 años, esto fue más o menos en 1884, hasta que en 1885 es internado en el hospital de Melchor Romero, y el 14 de agosto de 1885 falleció en ese hospital, producto de una tuberculosis. Y acá es donde aumenta un poco el misterio, porque dicen que debido a todo el alcohol que tenía encima se había momificado por eso. Otros decían que era por los medicamentos que le habían dado para curarlo de la tuberculosis y que el cuerpo se momificó. En realidad no se sabe por qué se momifica, pero bueno, él queda en este estado después de muerto. Incluso te digo más, mientras fue expuesto esos 20 días, la gente le sacaba cachitos al traje y construían amuletos de la buena suerte. Sí, para buscar algo a lo que aferrarse, la gente puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Como hasta esto. Y claro, pero, ¿no? Es un interrogante que tenemos, a ver, desde que comenzamos la entrevista, más bien desde que es el tema, es decir, bueno, ¿y cómo se mantuvo momificado? Y ahí están las teorías que nos acabas de contar. El tema de la luz que emanaba a la noche, bueno, eso no está comprobado. Es algo que la gente, no sé, si por el miedo que tenía estar de noche en el cementerio frente a una momia, se imaginaba cosas. Claro. Bueno, eso no tiene ningún asidero, pero bueno, la gente decía que emanaba una luminosidad. Te cuento que el día del entierro asistieron a él grandes personalidades de la Argentina, entre ellos Quintana, de la Plaza, Leandro N. Alén, Florencio Madero, Enrique Tuñón, Ezequiel de la Serna y muchos más que vinieron desde Capital en un tren expresamente al entierro de Matías Beatty, que años más tarde iba a ser la momia del cementerio de Tolosa. Claro, qué curioso que habiendo sido no una persona reconocida, destacada e incluso amigo conocido de otras figuras tan importantes, no se haya reconocido y se hayan tardado varios años en saber quién era, ¿no? Que nadie lo haya identificado, más allá de no haber sido familiar o amigo. Eso es un poco curioso también, sí, a mi entender. Bueno, finalmente se lo identifica, como te dije, en 1924, y hoy está sepultado en el cementerio de La Plata, muy cerquita de la entrada. Esto pasó en 1925, finalmente se le hace un monumento, tiene un mausoleo construido, lo construye su familia, y todavía hoy sigue siendo muy visitado. Es uno de los lugares más visitados del cementerio de la ciudad de La Plata. Por todo este misterio que lo rodeó, claro, a la momia Berisso, al pobre Matías Beatty, que murió, podríamos decir, o se dejó de morir de amor, producto de su adicción al alcohol y finalmente de una tuberculosis. Simplemente esta historia que Matías obtuvo una fama que tal vez nunca buscó y creo que nunca se imaginó en vida. Totalmente. Iba a ser una momia famosa. Claro, es como si cualquiera de nosotros tratásemos de imaginar semejante locura de que pueda pasar con nosotros mismos, ¿no? Y además, bueno, ¿quién imagina después de fallecido estar expuesto ante el público y generar todo un misterio, incluso que te saquen hasta un pedacito de tu ropa, ¿no? Por toda una cuestión que surgió a raíz de haberte encontrado. Hay muchos detalles que, bueno, no vienen al caso, pero rápidamente. El traje era de muy buena marca, se veía que la tela era muy buena, tenía la corbata impecable al momento de ser descubierto como momia. Claro. Entonces la gente, todo eso rodeaba todo este halo de misterio que se generó alrededor de él y, bueno, finalmente termina de esta manera. Una historia particular que me llevó a investigar, por la lectura de un libro,
como dije antes, La ciudad de las ranas de Hugo Alconadamón. Me estoy transformando en un recomendador de libros. Además de ser segmento cultural, está buenísima la recomendación, tomamos nota. Sí. Que tiene que ver, ya te digo, bueno, volviendo a este libro, con la Fundación de La Plata. Y hace algunos detalles de este cementerio que me causó la intriga. Entonces fui en búsqueda de material y lo encontré. Hay una persona que es Nicolás Colombo, que también escribió 2 libros sobre la ciudad de La Plata, Misterios 1 y Misterios 2 de la ciudad de La Plata. Un chico al cual pude conocer y pude cruzar algunas palabras en algún momento. En los libros los hace como editor de autor, o sea, no tiene una editorial. Se los compré en forma personal en una plaza y pude conversar, un tipo muy interesante. Y después también levanté datos de internet. Hay muchos datos de internet, si la gente quiere ir a buscarlo, como la momia del cementerio de Tolosa los va a encontrar. Luis Ismael Lorea también es alguien que escribió sobre él. Así que bueno, una historia distinta, rara, para empezar en este año con historias y del lugar o de partidos vecinos. Yo creo que había un programa en un canal, Historias de Ultratumba o una cuestión así. Se llamaba. En Canal A, me parece, en el canal cultural, en Canal A hay algo así. Pero bueno, esto simplemente es una curiosidad que tuvimos acá muy cerca y saber que la gente, ahí en la bajada de la autopista, cuando uno baja de la autopista de La Plata a Buenos Aires, ahí muy cerquita estaba el cementerio de Tolosa. Bien, y yo tengo una pregunta más, ¿no? De curiosidad también. ¿Se sabe de alguna historia similar o de más cuerpos que hayan encontrado sin identificación o que se hayan conservado, como en el caso de Matías, en este traslado, ¿no? En el cementerio de... No. La momificación a veces es natural, O sea, lo que pasa es que en nuestra zona no se da por un tema de temperatura y de humedad. Pero en muchos lugares del norte de nuestro país, donde el clima es seco, árido, ahí existe una momificación natural. Y en otros lugares donde hace mucho frío también, por ejemplo, donde son enterrados los cuerpos en suelo helado, ahí también hay un proceso como hasta de conservación, ¿no? Pero bueno, son historias curiosas. Voy a volver tal vez con el tema cementerio, pero con el de Magdalena en algún momento. Me encantaría. Tiene algunas cositas interesantes también. Seguramente sí. ¿Y esta historia de esta momia del cementerio de Tolosa, ya la conocías o fue a raíz de haber leído este libro? No, la conocí a través del libro de La ciudad de las ranas, de Hugo Alconadamón. Porque ya te digo, primero fui al dato del cementerio de Tolosa. ¿Dónde estaba el cementerio de Tolosa? ¿Por qué habla el cementerio de Tolosa? Y cuando me meto a investigar, lo primero que salta en internet es la momia del cementerio de Tolosa. Digo, ¿qué momia? ¿De dónde? Claro, y bueno, ¿qué pasó ahí acá? saltan todos los datos. Él habla mucho de la calle de la amargura en el libro, que es la calle 118. Hoy 118, porque en esa época no tenía ese número. Que es donde iban todos los fallecidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la curiosidad te lleva a eso, ¿no? Pero tiene otras cosas interesantes el libro. A mí se me dio por este lugar o buscar esto, porque bueno, fue algo que me impactó, pero por ejemplo, habla mucho de los arroyos que cruzaban la ciudad de La Plata, el arroyo del Regimiento, el arroyo del Gato. Habla de los puentes que había dentro de la ciudad de La Plata para atravesar los arroyos, cuando recién se funda la ciudad de La Plata. Entonces son datos interesantes que, bueno, en mi caso, por ser curioso, voy y investigo, pero bueno, nada, se dio esta historia, uno se las cruza, y me pareció interesante para arrancar el año. Buenísimo, me encanta. Bueno, Marcelo, te agradezco por tu tiempo, como siempre, por enriquecernos con tus saberes y con estas historias que conoces. Así que bueno, nos gracias. Estamos viendo ojalá el mes próximo. Sí, rápidamente te cuento que ayer hubo una expo en la estación de Babio, que tuvimos un éxito muy, muy grande, mucha gente, algunos artesanos locales. Estuvo abierto el museo toda la tarde, así que bueno, gracias a toda la gente que fue. Esto lo estoy haciendo en nombre de la Posta Cultural, como
como presidente que soy, y avisar que el 12 de mayo va a haber una exposición muy muy grande, también en la Estación Babio. Vamos a contar con la presencia de muchísimos autos, no quiero dar un número para no fallar, pero van a pasar los 100 autos seguros, autos clásicos, una exposición que creo que va a ser muy muy interesante para ir a ver autos clásicos, para disfrutar del día, esperemos que nos acompañe el tiempo, ver un poquito de la estación y otras cosas más que, bueno, estamos viendo a ver si se dan. Por ahí te voy a molestar y unos días antes voy a venir a informar de este evento. Por supuesto que sí, las puertas de la radio siempre abiertas para difundir lo que sea, en nuestro caso no, en tu caso la cultura, con estos segmentos y bueno, también con el museo. Que además me acordé, ¿no? En el fin de semana largo, bueno, también fue una propuesta cultural, ¿no? Durante Semana Santa estuvo también el museo con sus puertas abiertas. Ahora, no sé si a partir del fin de semana que viene, todavía no lo puedo confirmar, pero seguro a partir del otro vamos a ampliar el horario de atención a 4 horas los sábados y 4 horas los domingos. Tampoco te voy a decir el horario porque vamos a cambiar el horario a invierno para que la gente pueda acceder con buen clima y buena luz y demás, pero se va a ampliar el horario verano, seguramente en la página de la Estación Babio lo vamos a informar rápidamente, así que pasamos a tener abierto 4 horas sábados y 4 horas los domingos para que la gente pueda disfrutar. Te digo que nos está sorprendiendo la cantidad de gente que va a visitarlo. Hay gente que ha venido expresamente desde Bernal, por ejemplo, 80 kilómetros de distancia, a ver el museo. Qué y bueno. Eso nos pone muy muy bien, muy contentos, porque quiere decir que, bueno, que hemos hecho un buen trabajo junto a toda la comisión y a la comunidad de Babio, y que estamos dando un buen servicio y una buena propuesta cultural. Buenísimo. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Nada mejor que la gente pueda disfrutar todo eso en lo que estuvieron trabajando incansablemente. Bueno, gracias nuevamente por este ratito que tenés para hablar con nosotros y bueno, nos estamos comunicando. Bueno, muchas gracias al público por escucharnos y por el aliento que me dan permanentemente.